en la que se conmemora la lucha mundial contra la trata de personas y agradezco el contacto y el interés también del medio para hablar un poco de este crimen que afecta a tantas personas en el mundo y también a ciudadanos y ciudadanas paraguayas. Así es. De hecho, fiscal, lamentablemente esto hasta se ve opacado por el festejo del Día de la Amistad, ¿verdad? Que es un día muy grato, me imagino, para todos, pero lo importante es tener en cuenta justamente a estas víctimas y que este lamentable tipo de delitos suceden a menudo y tiene como objeto principal a numerosas compatriotas que muchas veces van a buscar un mejor horizonte, alguna pequeña alternativa laboral incluso. Así es, mencionabas el día que concuerda con el Día de la Amistad, pero me parece que tenemos que tomar ese día también en ese sentido y buscar, más que nada, visibilizar ese crimen y tratar de evitar, de concienciar, porque ese día es para ese tipo de actividades, o sea, la sensibilización a partir de los casos, a partir de la historia de las víctimas, a los efectos de que los ciudadanos y ciudadanas paraguayas estén alertas a la hora de cuando reciben una oferta de trabajo o alguna cuestión que pueda ser, que puede ser una manera de captación, ¿verdad? Y finalmente caer en esas redes de trata que destruyen vida y que es muy difícil recuperar a las personas que son explotadas por estas redes. Claro, Sí. fiscal Arturo Garroso le saluda, ¿cómo está? Y en realidad es responsabilidad de nosotros los que estamos en los medios hacer esa visualización, esa visibilización, ¿no? Por ejemplo, en la promoción, decir el Día de la Amistad y el Día de la lucha contra la trata de personas, por ejemplo, debería ser la promoción, la difusión que hagamos, ¿no? No dejar de lado un tema tan trascendente como el de la trata de personas, ¿verdad? Así es, y hablaban también en el tema de la pandemia, ¿verdad? La pandemia afecta muchísimo a todo el mundo, ¿verdad? Y es una preocupación que estamos teniendo a nivel nacional de que esto va a afectar a muchas personas en el sentido de que vamos a tener muchas más personas en situación de vulnerabilidad y que eso sería un terreno fértil para estas personas que se dedican a la explotación de personas. Entonces, cuanto más hablemos del tema, más vamos a visibilizar y me parece una idea excelente el de relacionar a ambas situaciones, ¿verdad? El Día de la Amistad, un festejo, y también el Día de la Lucha contra un crimen tan deleznable, me parece una idea excelente que se podrían tomar en los medios, ¿verdad? Ujú. Fiscal, ahora podemos ir a una parte que en realidad es realmente la más negativa, las cifras que ustedes manejan, la información a nivel general. Incluso yo pensé muchas veces en la pandemia, ¿qué pasó con los compatriotas que ya de hecho de alguna forma migraron en periodos anteriores o en años anteriores y que me imagino en algún momento, como todos veíamos, incluso a través de todos los medios de comunicación, intentaron retornar al país? Esto de alguna forma se fue corrigiendo el tiempo y también el control de la propia pandemia, pero ¿ustedes qué cifras manejan en líneas generales? ¿Cuántas compatriotas y personas se ven afectadas? Porque creo que no solamente son mujeres, ¿verdad? Se ven afectadas por este tipo de situaciones que ustedes tengan conocimiento, fiscal. Bueno, nuestros datos estadísticos en ese sentido son objetivos, ¿verdad? Los datos que ingresan aquí, el año pasado tuvimos más de 100 causas que ingresaron en pandemia, si bien pudimos notar como una baja en las denuncias a nivel de trata interna, ¿verdad? Sí. Y eso también se fue un poco analizando en el contexto de los otros hechos punibles que involucran especialmente a niños, niñas, adolescentes, que la pandemia también invisibilizó muchas situaciones, ¿verdad? Ujú. No obstante, otra situación que la pandemia, algo positivo, digamos, ¿verdad? Mirando un poco desde la persecución penal, fue la identificación de más de 70 adolescentes que estaban siendo explotados en San Pablo, Brasil, que era una situación que se venía hablando entre las autoridades de la Triple Frontera
Sin embargo, no teníamos bien identificadas las víctimas, pero ¿qué pasó con la pandemia? Al cerrarse la frontera y obviamente los lugares de explotación, todos esos lugares, especialmente de costura que se cerraron en San Pablo, obligó a estos adolescentes a volver al país, en donde eran dejados en la frontera y obviamente el cierre de frontera nos ayudó a identificar a estos adolescentes y el modus operandi de las personas que se dedican a explotar a estos niños y adolescentes en fábricas de costura, ¿verdad? Entonces, dos cuestiones: por un lado negativo, porque bajó la cantidad de denuncias en relación a la trata interna, pero hubo un aumento importante en vista a esa situación que mencioné en relación a la trata internacional. Uh-huh. O sea que básicamente se trasladaron a estas otras ciudades próximas, fiscal. No, lo que te decía que era una situación que se venía hablando, sin embargo no estaba identificada la situación o identificados los adolescentes, pero que pudieron ser identificados porque al volver al país tuvieron que pasar por los controles migratorios y obviamente ir a los albergues donde fueron abordados por la Defensoría de la Niñez y el Ministerio de la Niñez, y allí se detectó ciertos indicadores de trata, por lo cual empezamos a abrir causas. Tenemos 44 causas abiertas en ese sentido. 44 causas solamente de empleo, en este caso sería infantil, adolescente, ¿verdad? Explotación de niños y adolescentes. Ajá. Explotación laboral. Y esto ocurre en Brasil, quiere decir que es un país con el que tenemos un importante intercambio en esa materia, porque de hecho es un poco desconocido también ese aspecto, fiscal. Sí, nosotros estamos fortaleciendo nuestra cooperación internacional con Brasil. Hemos tenido contacto durante todo el 2019 y el 2020, tanto con nuestros pares del Ministerio Público, así como con la Policía Federal y también la estadual, teniendo en cuenta que obviamente Brasil es un país muy grande, entonces son varias autoridades que van interviniendo en las causas. También tuvimos reuniones con el Ministerio del Trabajo, o sea, buscando la manera más que nada de ir identificando otras situaciones de explotación laboral y también buscar la manera de prevenir, ¿verdad?, que más niños y adolescentes estén siendo llevados a ese país para ser explotados laboralmente. Ahora, y por último, fiscal, al menos de mi parte, con respecto a los procesos que obviamente también me imagino ustedes impulsan ya, ¿hay antecedentes, condenas, algún dato que pueda también llamarnos la atención con respecto a este tipo de ilícitos? Sí, de hecho que sí, tenemos condenas importantes en relación a trata interna, también a la trata internacional, especialmente. Tuvimos condenas en estos últimos años con operativos conjuntos con España. El año pasado, en pandemia, obviamente se suspendieron casi todos los juicios y audiencias. Sin embargo, se pudo llevar adelante un juicio de un operativo conjunto con España, en donde se logró una de las condenas bastante altas que conseguimos a nivel nacional, de 14 y 12 años, ¿verdad? Uh-huh. Y son ese tipo de situaciones. También colaboramos mucho en algunas investigaciones que se llevan en otros países, por ejemplo en Argentina, hace poco también obtuvo una condena de 8 años mediante la colaboración y cooperación internacional que desde aquí hemos enviado y apoyado ese juicio para la declaración de la víctima, que fue la víctima paraguaya que fue explotada. En ese caso era un varón. Un niñito, sí, yo recuerdo el caso. Estuvo en las noticias, sí. Entonces esas situaciones se van dando, ¿verdad? No siempre estamos contando sobre las investigaciones, porque en la mayoría tenemos niños y adolescentes involucrados. Entonces, una vez que haya condena, vamos informando un poco a la ciudadanía también para que entiendan de que es un hecho punible y que las personas que se dedican a esto pueden ser condenados incluso con altas condenas de prisión, ¿verdad? Claro. Además de Argentina, de Brasil y de España, ¿hay otros destinos de las víctimas de la trata de personas? ¿A qué otros países son llevados estos compatriotas? Sí, cada vez más vamos identificando países realmente muy lejanos desde aquí, que
uno piensa y cómo llegan allí los ciudadanos paraguayos, ¿verdad? O ciudadanas especialmente. En la región tenemos en Chile, en Bolivia, Brasil, Argentina, esos son los lugares donde más identificamos víctimas paraguayas. También México, en algún momento en Estados Unidos tuvimos víctimas. En España es un lugar donde tenemos muchísimas víctimas. También ya hemos iniciado cooperación internacional con Francia, en donde se dio justamente la causa que mencionaba, en donde tuvo intervención Paraguay, España y Francia, y fue realmente exitosa esa cooperación con Francia. Luego tenemos en China, Turquía, en muchos países en donde incluso muchas veces no tenemos siquiera consulados, ¿verdad? Y entonces hace mucho más difícil el rescate o la atención de víctimas para poder luego trasladarla a nuestro país, ¿verdad? Pero siempre se busca la manera de llegar a ellas, incluso mediante otros consulados, incluso cuando no tenemos esa cooperación directa o bilateral con estos países. Bueno, fiscal, nosotros le agradecemos mucho la posibilidad de compartir esta información y como le decíamos, vamos a tratar de ahora en más, al menos en lo que a nosotros nos corresponde, de ir relacionando esta fecha también no menos importante, ¿verdad? El Día de la Amistad, con esto que también requiere de muchísima empatía, que es la lucha contra la trata de personas. Y por supuesto le agradecemos una vez más el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Gracias, fiscal. Lo escuchaste aquí en PDS.